os presento a la siguiente ponente. Ella es Lucrecia, y Lucrecia también viene de Ecuador. Y es que este año tenemos una gran presencia de ponentes de lejos, ya no de fuera, de lejos, lejos. En este caso, os comentaré también que Lucrecia, además de trabajar con el tarot y de estudiar el tarot durante muchos años, ella es escritora y es profesora. Así que seguro que la ponencia será muy interesante y estará muy bien llevada, que ya tiene tablas. Os comento también que ella forma parte de la Escuela de Tarología, Unos Mundos, y que ha estudiado psicología junguiana. Además, ella es facilitadora en constelaciones familiares. Y es sobre este último sobre lo que va a ser la ponencia, sobre el tarot de las constelaciones familiares, donde nos va a descubrir un poquito más una nueva visión más profunda de las cartas y de cómo a través de ellas podemos trabajar los conflictos familiares. ¿Verdad que sí? Pues yo os voy a pedir un fuerte aplauso para ella. Gracias, Elisenda, y gracias a todos por estar aquí. Creo que necesito... como han dicho, yo vengo desde bastante lejos, desde Ecuador, que queda en Sudamérica, y algunos recordarán que el año pasado iba a venir y no pude, entonces ahora ya llegué. Lo que vamos a hablar ahora, básicamente, estaba escuchando a Francesc y es el tema de cómo se puede utilizar las cartas del tarot en la consulta individual de las constelaciones familiares, pero más que nada es... Bueno, más que nada es cómo se relaciona el tema de precisamente de lo transgeneracional y la teoría de los órdenes del amor creada por el teólogo y filósofo alemán Bert Hellinger, con lo que hacemos con el tarot, ¿no? Un nuevo uso, un uso tal vez no tradicional de las cartas de tarot, aunque sé que hay muchas personas o bastantes personas que ya lo están haciendo. Y he ilustrado cada uno de los órdenes del amor y de las teorías de Hellinger con una carta de tarot, un poquito con el afán de mostrar que en realidad esto es, el tarot tiene una sabiduría muy antigua y que se puede utilizar con las nuevas teorías que van apareciendo, y siempre los aspectos del alma humana y de la vida y de la convivencia están relacionadas y están representadas en los arcanos. Entonces esa también es la idea que tengo. Bueno, esta ponencia se llama Aprendiendo a Mirar, porque básicamente la idea de estudiar el tarot, de ver las cartas y todo eso es aprender a mirar con interés, con dedicación, con amor, y sobre todo aprender a mirar incluso con una cierta suspicacia a veces para encontrar los detalles más importantes en cada una de las cartas y de las situaciones de la vida. Y bueno, ahí está el nombre de mi escuela, de la escuela que tenemos con un compañero en Quito. Y como ya lo dijo Francesc y lo sabemos, últimamente han tomado mucha fuerza los estudios transgeneracionales y hay muchas disciplinas. ¿Qué es lo transgeneracional? Lo transgeneracional es sobre todo lo que estudia o lo que alude a cómo las historias de nuestras generaciones anteriores han ido influyendo. Yo siempre me remito a una película argentina que se llamaba La Historia Oficial. Toda familia tiene su historia oficial, donde está la tía monjita, el prócer, el presidente de la república, el que viajó y le fue bien. Y hay una historia que no es oficial, en donde están los problemas, ¿no? La persona que tuvo una adicción, el que se volvió loco. En el Ecuador tenemos una película que se llama En Nombre de la Hija, y en esta película lo tienen encerrado, un tío que está loco, encerrado, y los niños jugando en la casa antigua de los abuelos descubren a este tío, ¿no? Lo encuentran encerrado y se comunican con él. Esa es la historia de toda familia, es decir, esa historia luminosa que las abuelitas cuentan con orgullo, y la otra historia que está por debajo, que todo el mundo dice, la tía Luisa, no, ¿quién será la tía Luisa? Y ahí está la historia de ella, ¿verdad? Esa historia es la que más mueve la familia.
¿no? Y es la que está en el inconsciente y en la memoria. Entonces lo transgeneracional se va precisamente no a la historia oficial que todos la conocemos y de la que estamos súper felices, sino de la historia que nos hace infelices y que si la liberáramos nos daría oportunidad de ser más felices. Bueno, y ahí está el árbol genealógico y la familia. Algunas de las corrientes que son de estudios transgeneracionales, la terapia familiar sistémica, que nace aproximadamente a mediados del siglo pasado en Estados Unidos, ¿no? con algunos representantes. También está lo que se llama la psicogenealogía, es decir, los estudios de cómo la psicología de la familia no solamente es del aquí y el ahora y el individuo, sino todo lo que se carga y, como ya decíamos, sobre todo lo escondido, lo no dicho, lo vergonzante a veces, aunque también hay cosas buenas obviamente. Y las constelaciones familiares, cuya teoría básica es la de los órdenes del amor. Sí, hemos escuchado este término. Bueno, ¿quién se inventó esto de los órdenes del amor? ¿Quién fue? Ahí están como unas comunicaciones, una luz que une, unos brazos que se unen en un sistema, ¿no? Lo que une a un sistema familiar es el amor, obviamente. Y la persona que, podríamos decir, formuló esta teoría es un teólogo y filósofo alemán que se llama Bert Hellinger, todavía vive él. Él nació en Leimen, Alemania, en 1925, y ahí está su cara, ¿no? Él fue un teólogo de estudio, y de hecho fue un sacerdote un sacerdote católico que trabajó mucho con los zulús en África, y a partir de eso él estudió y observó algunos comportamientos de los grupos humanos, y a partir de eso fue desarrollando esta teoría de los órdenes del amor, y aportó muchísimo también a la técnica de las constelaciones familiares, que se basa en varias escuelas psicológicas, entre ellas el psicoanálisis, también las técnicas del psicodrama y todo eso. Bueno, ¿qué dicen los órdenes del amor? Ahí tenemos un río, ¿no? Ustedes ven ese río correntoso. El amor es como el agua, ¿no? El agua puede ser muy buena, de hecho no hay vida sin agua, pero el rato en que hay una inundación, un desbordarse de un río, cualquier cosa de esas, el agua puede ser la muerte también. Entonces, ¿qué es lo que controla? Mientras el agua es como el amor, el cauce del agua es el orden, y eso permite que dé vida y construcción y no que nos lleve a la muerte o a la destrucción. Ahí dice, ¿qué pasaría si este río se saliera de su cauce? ¿No es cierto? ¿Qué nos pasaría si un río se saliera de su cauce, o si nos sumergimos, si nos ahogamos, si no sabemos nadar, si el agua nos sobrepasa y viene con su fuerza? ¿Qué nos pasaría? ¿Qué pasa? Dice, asimismo, ¿qué pasa cuando la energía del amor, impetuosa como el agua del río, se sale de su cauce? Entonces Hellinger dice, el amor es el agua, el orden es el cauce, ¿no? Y los órdenes del amor que él manifiesta en su teoría son 3, y que están ya representados desde siempre, o desde cuando existe el tarot de las cartas del tarot. El primero es la pertenencia, y ahí tenemos la carta que representaría la pertenencia, ¿no es cierto? La carta del sol. El sol, como dice la Biblia, sale para todos, calienta a buenos y malos, dice, ¿no? Ilumina a buenos y malos. Entonces, en esta carta del sol están un niño moreno, un niño rubio, y se están acompañando, y el sol calienta a todos. ¿Qué quiere decir esto? Que en un sistema familiar todos tenemos derecho a pertenecer. En un sistema todos tienen derecho a pertenecer, ¿no? ¿Quiénes pertenecen? Básicamente los padres. Por ejemplo, en mi sistema, ¿quiénes pertenecemos a mi sistema? Toda mi línea directa, mi padre, mi madre, mis hermanos, la gente más cercana, los que nacieron de mis mismos padres, y en línea directa mis abuelos, mis bisabuelos. Claro que la influencia se va atenuando, pero la línea directa hacia mí, sobre todo la línea directa de mi género, mi madre, mi abuela, mi bisabuela, ¿no?
También pertenecen en un sistema la pareja actual y las parejas anteriores, ¿no? Cualquier relación significativa, sobre todo si fue muy significativa afectivamente y si hubo hijos. Los parientes que han desempeñado un papel significativo en la familia, para bien o para mal, como decíamos, esta tía de la que no se habla, el tío loco que está encerrado en el cuarto, son importantísimos, ¿no? ¿Quiénes hicieron un lugar para otro? No sé cómo será aquí, pero por ejemplo en Ecuador a veces hay una segunda esposa que se cree mejor que la primera esposa porque el marido la prefirió a ella y dejó a la otra por ella, pero esa primera esposa, esa pareja previa, a un costo emocional muy alto, hizo un lugar, de alguna forma se retiró, o la retiraron para que viniera. Entonces a esa primera esposa que se hizo a un lado, la segunda le debe haberle dejado su lugar. Eso es bien importante, ¿no? Cuando alguien sacrifica su lugar para que otro lo pueda ocupar, es importante. ¿Quiénes beneficiaron o perjudicaron al sistema? ¿No? Si alguien me asalta en la calle, pasa a pertenecer a mi sistema. Si yo accidentalmente atropello a un niño y Dios no quiera, como decimos allá, le mato, yo entro a pertenecer a su sistema y él entra a pertenecer a mi sistema, ¿no? Y se enlazan los sistemas. ¿Quiénes recibieron bienes o daño por parte de miembros del sistema? Es decir, también el asaltado forma parte del sistema del asaltante. Y ahí es cuando se comienzan a producir una serie de conflictos y de situaciones, porque obviamente es muy difícil decir, bueno, esta persona que mató a mi tío forma parte de mi sistema, ¿no? Generalmente decimos, no, que se muera, no quiero saber nada, ¿no? Pero estamos enlazados. ¿Qué es lo que daña en la pertenencia? ¿Qué es lo que rompe el orden de la pertenencia? Y ahí está el ermitaño en su versión depresiva, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que daña la pertenencia? El sistema no tolera la exclusión. Cuando se excluye a alguien, el sistema comienza a sentir esa falta y a manifestarlo generalmente en los menores. Ahora, hay muchas formas de excluir. Ahora vivimos en una época, sobre todo en el mundo occidental, en una época más liberal, y decimos, bueno, tal persona se divorció, se cambió de religión, se cambió de partido político, pero le acogemos. Antiguamente, en mi país, y supongo que aquí también, alguien se hacía testigo de Jehová, no le volvíamos a saludar, ¿no? Alguien era gay, y tal vez le saludábamos, pero no hablábamos de eso. Ahora todo es como muy abierto y es mejor. Sin embargo, hay maneras sutiles de excluir, ¿no? Una amiga mía chilena, y yo lo he leído en Isabel Allende también, dice que en Chile cuando alguien cometía algún desaguisado familiar, se le recortaba de las fotos, ¿no? Y era como muy perturbador ver un pedazo de dedo en una foto que no sabías de quién era. ¿De quién es ese dedo? No es un dedo, sí, no. Ya, entonces es peor ver un pedazo de dedo que decir, bueno, ese es el dedo del tío Marcelo que se hizo testigo de Jehová. No, claro, es como que le da un sentido a una cosa ahí en la foto y dices, no, no es un dedo, es una mancha, no sé. Entonces, obviamente ahora ya nos recortamos de las fotos, seguimos saludando, pero hay maneras sutiles de excluir, ¿no? Ahora, si se excluye a alguien o a algo, el mismo sistema se encargará de visibilizarlo y de darle un lugar o llamar la atención sobre la existencia del excluido, ¿no? ¿Cómo generalmente eso afecta a los menores? A través de una enfermedad, de un destino complicado, a través de un patrón repetitivo, por ejemplo, esta cuestión que decía Francesc, a las mujeres de este sistema nos va mal en las parejas, ¿no? Porque tal vez a alguien le fue mal y de eso no se habló. En mi país, en generaciones anteriores a la revolución liberal que fue a fines del siglo XIX, el divorcio era impensable, por ejemplo. Nadie se divorciaba, aguantaban cualquier cosa, pero y si alguien se divorciaba era una exclusión para los dos miembros de esa pareja. Entonces, ¿qué pasa? Que tal vez de eso no se habló y comienza a aparecer
matrimonios difíciles en las generaciones siguientes, en un afán de visibilizar esa exclusión, esas mujeres o esos hombres, ¿no? Que sufrieron exclusión, también en cierto tipo de enfermedades, de condiciones, pero el sistema se las arregla para mostrar, decir, aquí se excluyó aquí, ¿no? Bueno, el segundo orden del amor es el respeto a la jerarquía, o lo que llamaríamos más bien el orden de llegada, ¿no? No quiere decir esto que los que llegan antes sean más importantes, pero que hay que respetar un orden de llegada. Y ahí está precisamente una imagen de jerarquía en el tarot. Es el Papa, que tal vez llegó antes o hizo méritos para estar ahí, y ahí están los seguidores, ¿no es cierto? Es importante el orden de llegada. Por ejemplo, en una relación de pareja, primero está la pareja y después llegan los hijos. Generalmente, o en algunos casos, la madre se dedica mucho a los hijos y se olvida un poco del que estuvo antes y de gracias al cual tuvo los hijos, ¿no es cierto? Y entonces ahí se da como también un desorden. Lo que es causa, por ejemplo, la relación de pareja, tiene un lugar antes de lo que es efecto. Por ejemplo, la llegada de los hijos. Y lo que implica, a lo que se refiere este orden, es que hay que respetar la dignidad de quienes llegaron antes, ¿no? Y lo que decíamos, por ejemplo, las parejas previas, los hijos mayores, a veces cuando los hijos no eran de un matrimonio formal y el esposo había tenido un hijo, igual se negaba, se ignoraba, decía, sí tiene un hijo, pero no se le daba su lugar. Entonces, la idea es dar lugar a los miembros del sistema en el orden en el que van llegando, ¿no? Este orden se violenta, y ahí está un poco la carta de lo que violenta este orden, el diablo. Este orden se violenta cuando menospreciamos a quien ocupó antes nuestro lugar y tuvo que retirarse para que nosotros pudiéramos estar allí, ¿no? Cuando hay un desprecio. En mi caso personal, por ejemplo, a mí siempre me dijeron que yo era la primera nieta de mis abuelos. Años después yo me enteré que era como la quinta o sexta, porque un tío mío tuvo algunos hijos con la sirvienta de la casa y obviamente de esos niños no se hablaba, o se hablaba muy por lo bajo. Tanto es así que yo no los conocía, ¿no? Y claro, eso puede ser impactante en un primer momento, pero luego te da tranquilidad porque en el fondo tú sabes que nunca fuiste la primera. Entre primera y sexta hay bastante diferencia, ¿no? Entonces hay que honrar y respetar a quienes estuvieron antes y a quienes hicieron un lugar para nosotros. Luego también este orden se violenta cuando tratamos a nuestros mayores con prepotencia o con descendencia como si fueran niños o inferiores. Eso pasa con frecuencia con nuestros padres, por ejemplo, cuando ya están viejitos y se ponen un poco difíciles o pueden entrar en una senilidad. Obviamente no los vamos a desamparar, pero a veces los tratamos como si nosotros fuéramos sus padres y ya mi mami, cállate, así, esa actitud un poco condescendiente o impaciente también puede violentar este orden, ¿no? También cuando pretendemos hacernos cargo de lo que no nos corresponde. A veces en las familias un hijo quiere hacerse cargo de todo, ¿no? Ya estamos casados los hijos, nuestros papás ya son abuelos y él quiere seguir interviniendo en la vida de sus hermanos mayores, de sus papás. Eso también violenta de alguna forma este orden, porque es como que esa persona se quiere poner en un lugar sobre todos. Y cuando juzgamos a nuestros mayores, ¿no? Ay, es que mi mamá no se casó con mi papá, más o menos, ¿qué te importa, no? O sea, no es tu problema. La situación es que gracias a eso tú estás en el mundo y nada más, ¿no? Entonces, es cuando se violenta ese orden. Y el tercer orden es el equilibrio entre dar y tomar. Y ahí está la carta del equilibrio entre dar y tomar, que es la carta de la templanza, ¿no? ¿Por qué no decimos dar y recibir? Porque recibir implica que yo esté aquí sentada y que la persona que me quiere dar algo se atraviese todo el salón y venga acá. Tomar es una actitud receptiva activa, es decir, alguien me va a dar algo, yo lo tomo, ¿no?
y es una actitud de apertura y no de decir, bueno, gracias, así como sin mucho entusiasmo, ¿ya? Entonces, en un sistema familiar o de relaciones es fundamental que exista un equilibrio entre dar y tomar. Ahí está, decimos tomar y no recibir pasivamente porque tomar es una actitud receptiva, consciente y agradecida. Hay dos variantes en esto del equilibrio entre dar y tomar, ¿no? A veces nosotros, y ahí vemos al ángel del juicio y al sistema familiar que decimos, los padres y una criatura que puede ser el hijo, hay cosas que recibimos que no podemos devolver, ¿no? Yo no puedo parir a mi mamá. Ella me dio la vida y yo no se la puedo devolver, ¿no? Entonces, la primera dice es cuando recibimos algo demasiado grande, tanto que no lo podemos devolver. Yo no puedo devolver el saber a mis maestros, ¿no? Salvo, no sé, en casos muy difíciles y excepcionales. Entonces, lo primero es la vida a nuestros padres. Solo podemos pasarla hacia adelante o hacer algo bueno para otras personas como proyecto de vida. Es decir, yo recibo la vida de mis padres y yo no puedo devolverles la vida. Yo no puedo engendrar a mi padre, concebir a mi madre de nuevo, a no ser a nivel espiritual. Pero el modo de honrar esa vida que me dieron es pasarla hacia adelante, ya sea biológicamente, teniendo hijos, a mi vez, o haciendo algo bueno para otras personas, es decir, cuidando la vida, ¿no? Y la otra es el saber a nuestros maestros, ¿no? Solo podemos pasar ese saber hacia adelante, compartir ese saber con otras personas y así estamos honrando el saber que ellos nos dieron y manteniendo ese equilibrio. Hay muchas personas que por el amor que tenemos se sacrifican por sus padres. Por ejemplo, se quedan, nunca establecen una relación de pareja por quedarse cuidando a su mamá ancianita, ¿no? Por quedarse cuidando a su papá. Eso rompe de alguna forma el orden del amor porque no les puedes devolver la vida. Es decir, puedes cuidarles, pero no sacrificar tu vida por, ¿no? Ahora, la segunda manera de este equilibrio entre dar y tomar de este orden se da entre pareja o entre amigos o en relaciones entre iguales, ¿no? No consiste en devolver exactamente lo mismo, al menos si hay interés en la relación, pues esto la dejaría en cero. Por ejemplo, si María del Mar me da una galleta y yo le devuelvo otra galleta igual, ahí quedamos, como dicen en Ecuador, tablas, es decir, en cero, y cada una puede seguir por su lado, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si ella me da una galleta y yo le doy una galleta y un café? Ese café le jala un poquito para que sigamos con la relación. Después ya le toca invitarme a almorzar. Bueno, sí, ir añadiendo un poquito más, ¿no? Esto en la pareja es bien importante, ¿no? Ir añadiendo un poquito más, eso dice, yo quiero quedarme en esta relación, quiero permanecer, quiero seguir siendo tu amiga. Entonces, ir manteniendo ese equilibrio, de alguna forma, dice, se devuelve de lo bueno un poquito más, ¿no? Y de lo malo un poquito menos, pero también hay que devolverlo. ¿Sí? Eso a veces dicen, no, yo soy muy buena, perdono a todos, devuelvo siempre bien por mal, y decimos, por eso te va así, ¿no? Porque cuando alguien es tan bueno, desequilibra el sistema, ¿no? Siempre hay que, por lo menos decir, mira, estoy enojado porque lo que me hiciste me dolió y no quiero hablar contigo el día de hoy, ¿no? Más o menos devolver eso, porque ahí se vuelve a balancear. Si alguien es muy bueno, y el otro es muy malo, se va creando una distancia muy grande y generalmente el que se cansa es el que es malo, porque siente que no puede compensar tanta bondad. Entonces, eso también desequilibra los sistemas, sobre todo las parejas, ¿no? Y ese poquito más que devolvemos de lo bueno y ese poquito menos que devolvemos de lo malo son los que mantienen vigente y viva la relación.
¿Cómo se violenta el orden, el tercer orden de equilibrio entre dar y tomar? Este equilibrio se rompe cuando existe un exceso de bondad o complacencia. Ahí está la carta de la estrella, siempre dando, entregando, ¿no? Por ejemplo, cuando pasamos por alto cualquier ofensa o agresión, no importa, no importa. Cuando no damos consecuencias al maltrato, cuando agasajamos excesivamente también, cuando alguien fue bueno con nosotros hace 20 años y nosotros seguimos compensando, ¿no? Cuando sobreprotegemos, por ejemplo, a nuestros hijos o a nuestros dependientes, o cuando nos negamos a recibir. Yo, por ejemplo, tenía una amiga que nunca se dejaba invitar, ¿no? Siempre quería ella pagar, entonces un rato una dice, ya no salgo porque me incomoda. Y también por el otro lado cuando hay ingratitud o prepotencia, y ahí está el arcano 13, ¿no es cierto?, como representación de ese corte. Cuando nos olvidamos de ser gratos, cuando no agradecemos, cuando agredimos, maltratamos o somos crueles también, y cuando reaccionamos desproporcionadamente ante las ofensas también. Bueno, ahora también existe lo que se llaman dinámicas e implicaciones en los estudios transgeneracionales. ¿Qué es una dinámica o qué es una dinámica y qué es una implicación? Primero, la implicación. Allí vemos la carta de la luna y del colgado, ¿no es cierto? Supongamos que una bisabuela tuvo algún problema mental y se la ocultó. Algún miembro menor de la familia, uno solo o algunos, se implica con esa persona. Puede ser que él ni siquiera sepa que existió, pero de alguna forma se establece una conexión, por eso él está colgado de esa bisabuela, ¿sí? Esa es la implicación. Entonces está implicado por amor al sistema y por visibilizar la exclusión. Entonces, cuando por algún motivo se desconoce uno de los órdenes, quienes vienen después, los hijos, los nietos, intentan inconscientemente reparar ese desorden y se implican con ese personaje, con esa persona. Entonces la implicación es con quien se relaciona el menor o posgénito, decimos, cuya alma quiere hacer la reparación. Y la dinámica es la forma como hace esa reparación. Por ejemplo, repite el destino, hace una enfermedad, le va siempre mal con el dinero, repite un patrón, ese tipo de cosas. Bueno, a partir de esto entonces aparece la técnica de las constelaciones familiares, que allí hay una frase de una psicoanalista francesa que era Françoise Dolto, y miramos un collar con todas las caras de los antepasados, ¿no es cierto? Dice, lo que se calla en la primera generación, la segunda lo lleva en el cuerpo. ¿Sí? Es tan fuerte que puedes enfermarte, ¿no? Así como llevamos el color de ojos, así como llevamos la estructura ósea de nuestros antepasados, también puede manifestarse no solamente en nuestra psicología, sino en nuestro cuerpo. Cualquier cosa que se haya callado es muy fuerte. Los secretos familiares son muy fuertes, los excluidos sobre todo son muy fuertes, y los desórdenes del amor son muy fuertes. Entonces, bueno, por diversos motivos, como dice allí, los órdenes del amor no siempre se cumplen, por miedo, por vergüenza. Por ejemplo, a veces también hay situaciones muy fuertes que esa generación no basta para procesarlas. Digamos, la guerra civil que hubo aquí es algo tan fuerte que todavía hay, ¿no? Una generación no basta para procesarlo. O el Holocausto, o los procesos de conquista que se han dado en el mundo, ¿no es cierto? Hay algo tan fuerte allí, hay tanta muerte, hay tanto dolor y tanto cambio que a veces eso no se puede evitar que dure varias generaciones, ¿no? A veces muchísimas. Y las consecuencias obviamente las sufren los que vienen después. Entonces, el trabajo en constelaciones lo que pretende es restablecer un orden
simbólico allí donde hubo un desorden. Pero a través de imágenes, por ejemplo, si yo tuve un asalto, ya me asaltaron. No puedo volver a esa calle y pasar en ese momento sin que me asalten, ¿no? Pero sí puedo cambiar la imagen interna que yo tengo de ese momento traumático, de alguna forma. Y igual en la familia, a veces se conservan las imágenes de sucesos muy anteriores en los menores, entonces cambiar eso, ¿no es cierto? Ahí está una escena del trabajo en constelaciones con personas en taller grupal. Entonces, cuando reordeno en mi interior las imágenes de los traumas de mi familia, de los sucesos de mi familia o de los sucesos de mi vida, y puedo tener una imagen no solo del problema, no solo del dolor, sino también de la solución o de la sanación. Existen dos tipos de miradas para abordar la vida, ¿no? Hay una que es mecanicista, que es importante, ¿no? Y reduccionista. Por ejemplo, si a mí se me daña, no sé, el control, o si se acaban las pilas, yo no puedo ponerme a explorar remotamente porque se acabaron las pilas, así. Tiene que ser una mirada mecanicista, es decir, le saco las pilas, compro unas pilas y le pongo unas nuevas pilas, o baterías, ¿no es cierto? Pero eso no nos sirve en todo. La visión mecanicista y reduccionista es aquella en la que nos educaron, creo que a la mayoría de los que estamos aquí, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Este es un bargueño, ¿no es cierto? Íbamos al colegio, aquí estaban las ciencias naturales, aquí estaba la religión, aquí estaba todo separado, todo por separado, ¿no? Esa visión hace que la gente te diga a veces, y lo digo porque me han dicho, no, pues pero ¿cómo lo que le pasó a una tía tuya te va a afectar a ti? O sea, es cada uno en su estanco, cada uno en su cajón, pero ya digo, eso sirve en determinados momentos. Si se me pincha un neumático, una llanta en el camino, no puedo ponerme a decir, bueno, igual a mi tía Beatriz se le ha de ver y la llanta sigue pinchada, ¿verdad? Pero hay otras acciones, entonces necesito ser práctica y hacer las cosas con esta visión. Pero existe otra visión que es sistémica y fenomenológica, que es la que me ayuda a entender mejor la vida en otros aspectos. Y no es como esto, miren, ahí hay varias manos y varios hilos que se cruzan. Entonces, en las lecturas de tarot, en lo transgeneracional es importante tener esa visión en donde, como en la escuela que tenemos en Quito, se llama el unus mundus, ¿no es cierto? Todos forman parte de un mundo que es uno y es unido. Y entonces, en las constelaciones familiares, de lo que se trata es de representar fuera de la persona y fuera del sistema, a través de varios métodos visuales y sensoriales, la situación problemática, ¿no? ¿Qué es lo mismo? Bueno, vamos a ver después, ¿qué es lo mismo que se hace con el tarot? Entonces, la representación, existen talleres grupales que son con personas, ¿no? Hay un facilitador, que puede ser él o no sé, y hay un poco de personas, entonces a alguien se le dice, bueno, ¿cuál es tu problema? Mi problema es que no puedo relacionarme bien con una pareja. Entonces, vamos a representar, se le pregunta un poquito, bueno, cómo era la pareja de tus papás, y se va hurgando, se va cuestionando, y se le puede decir, bueno, vas a buscar un representante para ti y un representante para una hipotética pareja que podrías tener, o para las parejas que has tenido y con las que no te ha ido bien, varios representantes. Entonces esta persona, sin pensarlo mucho, escoge de entre los que están en el grupo las personas para estas representaciones, y uno como representante comienza a experimentar sensaciones, sentimientos, emociones que se conectan con los de los representados, ¿no? Se puede hacer también la representación con objetos, ¿ya? Esas son unas planchitas que tienen ojos, o con muñequitos de Lego, o con taquitos de madera. Unos representan hombres, generalmente los cuadrados son hombres, los redondos son mujeres, ¿no? Igual se colocan los objetos en el orden que están, o en el desorden que la persona tiene dentro,
y luego con pequeños movimientos, siempre lentos y sin pensarlo mucho, pero siguiendo un impulso lento, se puede llegar a reordenar. Al final vamos a ver un ejemplo. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? A veces a la representación grupal con personas hay gente que tiene cosas que le provocan mucha vergüenza o mucho dolor, de que se enteren otros. Entonces prefiere hacer una consulta individual, que sería con objetos. ¿Qué pasa en los objetos? Que el objeto per se no va a experimentar frío, calor, dolor en el brazo izquierdo, ¿no? Entonces hay como que se pierde algo, se pierde un poco de información. Sin embargo, cuando lo hacemos con tarot, y ahí está el gato de mi casa, encima del tarot, cuando hacemos la representación con tarot, las cartas tienen ese contenido emocional y pueden provocar mucho más que el taquito de madera, el botón, el muñeco. En la carta hay un contenido emocional que puede ayudar a que la consulta individual de constelaciones familiares, del trabajo individual, sea más efectivo, sea más que atienda más a los sentimientos y a las sensaciones y a las emociones que tiene la persona en la presentación del problema y en la presentación o en la elaboración de la imagen de solución. Ya, aquí de lo que se habla, o la teoría que está muy presente, es la teoría del biólogo inglés Rupert Sheldrake, que habla del campo morfogenético, que siempre es difícil, o sea, todos lo entendemos, pero esas cosas que todo el mundo sabe lo que es, pero casi nadie puede explicar. Bueno, el campo morfogenético se refiere a que todos como especie tenemos mucha información, ¿no? Por nuestro sistema, es decir, yo soy, por ejemplo, profesora de español, soy escritora, estudio el tarot. Yo no soy una deportista, nunca me he roto una pierna, todavía no me he muerto. Pero en mi sistema sí puede haber habido alguien que haya sido deportista, y en la humanidad en general, alguien que se ha roto una pierna, alguien que se ha muerto. Entonces, dentro de un ser humano está el germen de todas las posibilidades, y eso hace que experimentemos como la onda, como tirar una piedrita varias piedritas, que todos podamos en un momento tener, por ejemplo, una angustia de muerte, que es horrible, ¿no es cierto? Porque como seres humanos, aunque todavía estemos vivos todos los que estamos aquí, mucha gente en nuestro sistema ha muerto, ¿no? Cosas hermosas o cosas complicadas, y por eso se activa al entrar en lo que se llama el campo de la representación, es decir, el centro del taller de grupo, o la mesita donde hacemos el trabajo en constelaciones familiares, o la mesita donde leemos las cartas de tarot. La información se activa con las cartas, precisamente porque la imagen de la carta hace que se active dentro de nosotros esa parte de nuestra historia como individuos y como especie que todos hemos vivido. Entonces, ese es el campo morfogenético, ¿no? No sé si lo expliqué bien, siempre parece que lo explico mal. Y bueno, en las constelaciones familiares es bien importante en la consulta, tanto grupal como individual, trabajar para la reconciliación, ¿no? A veces el terapeuta, inconscientemente y por su experiencia personal o por lealtad con su paciente, se identifica más, por ejemplo, con la víctima que con el perpetrador, y sigue manteniendo el desorden, sigue manteniendo la exclusión. Entonces, siempre tenemos que estar pendientes de trabajar para la reconciliación. La reconciliación no viene a ser, ay, no, qué bueno que me has pegado, qué bueno que has sido un marido golpeador. No, eso no es la reconciliación. La reconciliación es decir, bueno, me ha dolido, y no es que has hecho bien, pero formas parte de mi sistema, y como tal tienes un lugar en el corazón del sistema, ¿no? A veces puede ser muy fuerte aceptar eso, sobre todo si hay cuestiones ya graves, pero mientras no se acepte, mientras no se quite la exclusión, mientras no se acepte al perpetrador como parte del sistema,
o al marido que se fue, o a la mujer que hacía tortura psicológica, o lo que sea, mientras no se acepte que formó parte del sistema y que por algo estuvo allí, el sistema no va a encontrar la paz y van a seguir apareciendo consecuencias a la exclusión. Entonces es como dicen algunas iglesias, cortar cadenas, cerrar etapas, pasar las páginas, ¿no? Bueno, también en el momento de la reconciliación yo les he puesto palabras mágicas, pero hay unas frases sanadoras que decimos y que se le puede hacer a la persona en consulta individual también decir, ¿no? Ahí está el mago de las palabras mágicas. Por ejemplo, sí, reconocer lo que es decir. Hay cosas a las que simplemente lo único que podemos decir es sí, así es, ¿no? Ahora lo puedo ver, ¿no? A veces decimos, bueno, mi mamá no era cariñosa conmigo y eso me dañó la existencia. Pero ¿por qué no era cariñosa? Tal vez tampoco fueron cariñosos con ella, tal vez sufrió un trauma, un movimiento de amor interrumpido que se llama, entonces ahora lo puedo ver por qué no eras cariñosa conmigo. Lo siento. No decimos perdón, nunca pedimos perdón en el trabajo en constelaciones familiares, porque si yo ofendo a alguien y le digo perdóname, le estoy dando un trabajo extra. Encima de que le ofendo, me tiene que perdonar ella. Entonces, más bien decimos lo siento, lo lamento, y que esa persona en su proceso me perdone cuando pueda hacerlo. Porque he visto, incluso hay gente que exige perdón, ¿no? Bueno, ya pues perdóname, dicen, vuélveme a pegar mejor, ¿sí? O sea, claro, entonces mejor solamente decimos lo siento y respetamos, dependiendo de la ofensa, el proceso de la otra persona. Por favor, ese pedir con delicadeza, ¿no? A veces se pone difícil una situación, en las constelaciones familiares vemos que alguien no puede soltarse de un antepasado, por ejemplo, entonces le decimos, bueno, dile por favor, ¿no? Gracias, es bien importante, sobre todo con la vida que hemos recibido de nuestros mayores y con todo lo bueno que recibamos. Y siempre utilizar querido, querida, amado, sobre todo con las personas directas de nuestro sistema. Hay más frases sanadoras allí. Yo te miro cuando reconocemos a alguien de nuestro sistema. Dejo lo tuyo contigo. Bueno, nos encanta llevar los fardos de toda la familia, así como un Papá Noel de basura, pero con Papá Noel con la funda de basura, ¿no? Entonces, dejo lo tuyo contigo, hazte cargo tú. Me hago cargo de lo mío. Y una que es bien importante para decir y librarnos de las ataduras de nuestros padres, mírame con buenos ojos si lo hago diferente. Supongamos que alguien es lesbiana y en su familia ella misma se siente mal por eso, puede mirar a su madre y decirle, querida mamá, yo elegí o la vida me llevó por este camino, mírame con buenos ojos si lo hago diferente, ¿no? Y decir eso es muy, muy sanador. Bueno, vamos a ver ahora, para terminar, ustedes han de haber dicho, ¿y el tarot? ¿Dónde se fue? Vamos a ver un caso de trabajo con tarot. Para eso es bien importante dos leyes que nosotros usamos a partir de los estudios de Alejandro Jodorowsky, y no sé si son de él o anteriores. Hay dos leyes en las cartas del tarot de Marsella, sobre todo. La ley de las miradas, ¿no? ¿A dónde miran? Si las cartas en secuencia se miran entre ellas o no se miran. No necesariamente que se miren es bueno. Alguien puede estar mirando lo que no debe, ¿sí? Sí, ¿ya? Y tampoco es malo que no se miren, es decir, que las miradas estén opuestas. Dentro del contexto se puede decir, bueno, estás mirando demasiado a tu mamá cuando ya deberías mirar a tu futuro, estás mirando demasiado a tus ancestros cuando deberías mirar a tus descendientes, ¿no? Y cambiar la dirección de las miradas. Entonces es bien importante, por ejemplo, aquí la emperatriz y la papisa se miran, entonces interpretar siempre a dónde miran. Cuando hay una mirada hacia afuera, sobre todo hacia el pasado, sería importante sacar una carta para ver a dónde mira. Generalmente ahí está un excluido, entonces se puede sacar una carta.
Y otra ley que es importante es la ley de traslación, ¿no? Y es que hay objetos en las cartas que pueden decir que se transformaron de alguna forma, ¿no? O cómo cambia de una carta a la siguiente. Por ejemplo, el loco tiene un atillo, el ermitaño tiene una lamparita. Se transformó el atillo en lamparita. ¿Qué significa? Porque el uno porta esto y el otro porta eso, ¿no es cierto? Tal vez él está enseñando el camino a donde tiene que llevar un encargo, no sé, cualquier cosa, ¿sí? La vestimenta, ¿no? Mientras la vestimenta del loco es toda colorida y llena de cascabeles, esa es una vestimenta monacal, austera. Entonces eso también, una traslación entre un tipo de vestimenta y otro. El bastón del loco está nuevecito, recién empieza el camino. El bastón del ermitaño está ya desgastado, frágil, quebradizo. Aquí hay mucha vegetación, allá no hay nada. Entonces siempre, yo veo esto más en el tarot de Marsella, pero se puede, tal vez forzando un poco, ver si en los otros tarots existe esta traslación, ¿no? Entonces, cuando leemos y cuando hacemos la consulta individual en constelaciones familiares, hay que ver las traslaciones entre los objetos. De pronto estoy llevando la carga de mi padre, ¿no? Ver con mucha atención, por eso esta ponencia se llama Aprendiendo a Mirar. Mirar los detalles, mirar con atención y mirar al consultante también es bien importante, ¿no? Si respira, si sonríe, si se emociona, eso es bien importante. Bueno, este es el caso de una muchacha que se llama Valentina, tiene 23 años y es estudiante de comunicación social. Entonces, Valentina vino a mi consulta y me dijo que ella tenía un problema y era que no se sentía pertenecer a su familia. Siempre que a ella le costaba mucho abrazar a sus padres, que siempre sentía que le rechazaban y que de hecho siempre había confrontaciones, que sentía que era la diferente de su familia y no sabía por qué, porque ella hacía, como decimos en Ecuador, buena letra, ¿no? Es decir, se portaba siempre bien, pero tenía ella esa sensación y había confrontaciones y problemas. Entonces, ahí están los datos de Valentina. Dice: joven estudiante de comunicación y literatura, no tiene buena comunicación con sus padres ni con su hermano mayor que le lleva 11 años. Entre este hermano y ella, su madre tuvo un embarazo de gemelos que perdió de manera dramática mientras estaba con su hijo mayor de apenas 6 o 7 años. Y ahí está lo que pasó. ¿Cómo hacemos esto? Sí se ven las cartas. Bueno, allá hay otro. Ya. Yo primero le pregunté qué la traía a la consulta. Luego le pregunté qué suceso podía recordar ella de su familia. Y ella me contó esto de la pérdida. Parece que su mamá estaba sola con el niño y se le presentó un aborto espontáneo, pero muy dramático. De hecho, la mamá estuvo al borde de la muerte por hemorragias y todo eso. Entonces, ella solamente estaba con este niño. Este niño, el hermano mayor, salió corriendo a buscar ayuda y vinieron ambulancias y el papá no se sabía dónde estaba en ese momento y todo fue muy fuerte para la familia. Después de este aborto de los gemelos, nació Valentina, unos años después. Entonces, como hice, le dije, con las cartas tapadas, le dije: tú vas a escoger las cartas, pero no te voy a decir quién es quién. Vas a escoger y las vas a ubicar en el campo, en la mesita, y allí vamos a ir destapando y viendo. Entonces, cuando destapamos las cartas, ella no sabía quién era quién. A ella le representaba la carta del carro, ¿no? Y un poco lo que veíamos es alguien que quería hacer su vida, salir de su casa, tener su propia vida, pero estaba como restringida por estos problemas de comunicación y todo eso. Generalmente yo no utilizo cartas invertidas, pero en esta lectura, y no sé por qué, o sea, por el campo supongo, y porque así tenía que ser, salieron invertidas las cartas que representaban a la mamá y al hermano mayor, y ella las ubicó así. Se ubicó la mamá, que es la carta de la fuerza, una mujer con un animal, y el hermano mayor
un chico con un animal, ¿sí? Y era curioso porque ella me decía, sí, a los dos les encantan los perros. Entonces, hay una imagen ahí. La fuerza es una carta de un cierto control, ¿no? Y el loco es una carta de todo lo contrario. Sin embargo, entre las dos cartas como que aprisionan a Valentina y Valentina quiere separarles, porque debido al trauma que sufrieron juntos, había una unión excesiva entre esa madre y ese hijo, que finalmente le salvó la vida en el momento de nacer mejor dicho, de perder los gemelos. Entonces, ahí está como que Valentina se sentía excluida. La unión entre su hermano y su mamá era tan grande que ella se sentía aprisionada por esa unión, ¿no? Los hermanos gemelos que habían muerto estaban representados por la carta de la justicia, y lo que vimos es que así tenía que ser. Así tenía que ser, era que tenía que suceder eso, ¿no? Y el papá, tal vez por no implicarse emocionalmente, estaba ausente. Entonces fuimos moviendo poco a poco entre ella y yo las barajas en la mesa, ¿no? Limpiando un poco el rencor que tenía Valentina por sentirse excluida debido a la unión tan grande entre su mamá y su hermano mayor, hasta llegar a una imagen solución y a una imagen más ordenada, ¿no? Que era poco a poco ir moviendo las barajas, poner a los padres en su sitio, la mamá, el papá, aunque fuera ausente, ¿no? Y los hermanos en el orden de llegada, el mayor, los gemelos y Valentina. Y finalmente, bueno, le hicimos a Valentina agradecer, ella se emocionaba mucho, y agradecer a los que hicieron un lugar para ella también, sus hermanos gemelos que fallecieron, y decirle finalmente a sus padres, a su mamá y a su hermano, que eran los más impresionados, decirle: la vida pasó, la vida siguió y todo salió bien, por eso estoy aquí. Entonces fue algo muy, muy fuerte, muy sanador para ella, y creo que para mí también, ¿no? Y para todos, porque se demostró eso, que la vida sigue, que puede haber sucesos dolorosos o traumáticos, pero la vida pasó a un nuevo ser que era ella, ¿no? Yo no he vuelto a ver a Valentina, no me ha ido a buscar otra vez, era novia de mi primo y ya no es, pero supongo que la vida pasó y todo salió bien, como le hicimos decir, ¿no? Bueno, ahí termina la ponencia, la explicación, pero si ustedes tienen alguna pregunta o quieren saber algo. Un aplauso. Yo no sé si hay alguna pregunta concreta. Tenemos aquí alguien más para poder calcular el tiempo. 1, 2, perfecto. Pues ahí Joan Carles, aquest noi d'aquí primer. Buenas, soy Santiago y yo quería saber cuando Valentina reubicó las cartas, ¿ella ya era consciente de qué carta representaba a quién? Sí. Vale, muchas gracias. Sí, sí. Qué rápido. O sea, hubo un momento, cuando ya quedó la imagen configurada, yo le expliqué quién era cada uno. Y ella fue, precisamente vimos las coincidencias entre lo de los perritos y todo eso. Sí. Muy bien, María Oliva. Me llamo Oliva y yo la pregunta mía era si podías ampliar un poco la información sobre la tirada de la consulta de la constelación familiar, porque no me ha quedado muy clara. Vamos a ver. Que se suele poner. Os digo la primera, era breve, ¿verdad? Porque... Bueno, a ver, no sé si regresamos. A ver, sí, bueno, no es una tirada siempre igual, ¿ya? Yo pongo las cartas en un abanico y le digo, puede haber dos modalidades. La primera es, saca una carta para ti y ubícala en el campo donde tú quieras sin destapar, ¿no? Donde tú quieras.
saca una carta para tu papá, para tu mamá, y ubícalas como sientas, ¿no? Y luego se van destapando, y cuando vas destapando vas viendo cómo están ubicadas y qué orden del amor violentan, más o menos. Pero a veces, claro, la persona ya tiene una idea mental, una cosa mental, y dice, bueno, mi papá me odia, entonces le pongo lejos. Y cuando eso pasa, ya no es natural la lectura, ya no muestra la imagen del alma, sino la imagen del pensamiento, que la mente, ustedes saben, ayuda mucho, pero a veces todo lo estorba. Entonces, cuando ves que eso puede pasar un poco por tu intuición, le dices, bueno, yo te voy a decir, saca una carta, saca otra, pero tú sabes quién es, y ella conscientemente no. Y las coloca en el campo y vas destapando una por una. Cuando ya tienes la imagen de la situación problemática, te puedes ir basando en los órdenes del amor e ir reubicando las cartas, ¿no? En este caso, ella las ubicó así, sin saber quién era quién. Cuando yo le dije, se emocionó mucho porque vio las coincidencias, era la imagen de su alma, ¿no? Y luego las vas reordenando hasta que quede la imagen del orden, de la solución. Generalmente la imagen de la solución es lo femenino y lo primero a la izquierda, como en un espejo, a mi izquierda, ¿no? O a la izquierda del consultante. Y los menores y lo masculino hacia la derecha. ¿Por qué? Ahí Valentina vuelve a tener su lugar. Ella es la última hija. Entonces está primero, segundo, última, ¿no es cierto? Y los padres de arriba. Por más que nos cueste, a veces ellos llegaron antes, ese es su lugar, ¿no? Entonces la imagen de solución es esta, casi siempre, es decir, papás, mamá y papá arriba, abajo los hermanos en su orden, para las parejas hay otros, es decir, si se puede ampliar después conversamos. La gracia de esto es que estamos día y medio aquí. Sí, le damos un fuertísimo aplauso. Contaros solo una pequeña anécdota. Lucrecia tenía que estar aquí el año pasado, no pudo estar, este año está aquí. Hemos hablado por email, por teléfono, tenemos una relación afectuosa, amorosa de casi 2 años y ayer nos vimos. A mí me hizo mucha ilusión. Gracias por venir.